El tema para esta noche es dones y talentos. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Bueno, hay dones espirituales, que los da Dios por medio de su Espíritu, que recibimos los creyentes cuando nos convertimos a Cristo. ¿Qué es esto? Son capacidades especiales que Dios da a cada uno de sus hijos, que después vamos a explicar en un ratito de qué se trata. Pero estos son dones espirituales, son cosas que son de Dios, que Dios la da como Él quiere, a cada uno de los creyentes, que dan capacidades espirituales para trabajar en la obra de Dios, entre la gente, en diversas áreas. Y otra cosa son los talentos, que son talentos naturales, que por supuesto también lo da Dios. ¿Y cuál es la diferencia? Que el talento natural Dios lo da con el nacimiento físico, no con el espiritual. Los dones espirituales vienen cuando nosotros nos convertimos a Cristo. Las capacidades, los talentos naturales, Dios los da también, pero desde que nacemos. Y allí puede haber distintas capacidades que no tienen que ver con los dones espirituales. ¿Qué podría ser? Capacidad para los deportes, capacidad para la música, y para tantas tareas que hace falta haber sido provistos por Dios. Que si no es imposible. Para mí es chino básico el tema de la música. Y de chico, como pasa muchas veces, quise ir a estudiar guitarra y no hubo forma. No sabía ni cómo agarrarla, no tengo esa capacidad natural. Así como hay otros que la tienen. Y cada uno tenemos capacidades naturales, incluso para el trabajo físico, para manejar herramientas. Hay algunas personas que agarran una herramienta y la agarran al revés, no sabe cómo se hace. Bueno, son capacidades naturales, que no tienen que ver con la vida espiritual, que vienen con el hombre. Ahora, la segunda parte del título decía, al servicio de Dios. Y cuando decimos esto, ¿qué es lo que se entiende? De vuelta. Bueno, se entiende que habla de ministerios. Otra vez lo mismo. No siempre. Vamos a tener dos lecturas en 1 Corintios, capítulo 12, verso 1, donde dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y ahí no empieza a nombrar ministerios, da una explicación, y el versículo 4 al 7 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y acá nombra tres cosas. Dice, hay diversidad de dones, que son lo que acabamos de explicar. La capacidad especial que Dios da para hacer algo. Hay diversidad de ministerios. ¿Qué es esto? Esto cuando hay una tarea reconocida y delegada que forma parte de una actividad de la iglesia. Esto es un ministerio, una tarea reconocida en la cual se ejercita el don. Y hay diversidad de operaciones. ¿Qué es esto? La operación es la forma de obrar que tiene el Espíritu Santo utilizando los dones. Ahora, ¿estas tres cosas necesariamente van juntas? Y el ideal es que sea así, que tengamos una capacidad dada por Dios, que eso se ejerza en un ministerio, y que Dios obre ese don en el ministerio que hagamos. Pero no se limita solamente a eso. Eso sería como querer encasillar estas cosas solamente en esta área, y no es así. No siempre los dones están reconocidos en un ministerio, y no siempre las operaciones del Espíritu están limitadas a alguien que tiene el don, o están limitadas a un ministerio. Dios es soberano y puede hacer hablar a las piedras, y su Espíritu puede operar aún sin el don, y aún sin el ministerio. Yo siempre, bueno, ahora ya no lo vemos hace tiempo por el tema de la pandemia, ¿no? Pero yo siempre le cuento a José Spinelli, cuando tengo oportunidad, lo cruzamos en la iglesia, él con 90 y pico de años, que hace 27, que soy creyente, así que hará 26 años, hablando de estas cosas, siempre le digo a José, siempre hablo de vos por donde voy, por las iglesias que me invitan. ¿Y qué cosa? Yo siempre cuento que yo me convertí de grande, o sea, joven, pero joven ya grande. Al año me casé. Me puse novio a poco tiempo, a los 2 años estaba casado. Y siempre cuento que cuando yo me casé en enero, hacía un calor terrible. Y voy a las 3 de la tarde a llevar algo al centro deportivo el día de mi casamiento. Y estaba José, que en aquel momento tenía 60 y pico de años, poniendo las mesas a las 3 de la tarde del sol, en enero. Y yo siempre cuento que ahí José me enseñó. Y lo que el Espíritu de Dios puso a José, que con su edad y teniendo su familia y siendo momento ideal para la siesta,
o para estar a la sombra, lo movió por amor, pues no hay otra explicación, por algo que el Espíritu Santo hace en los creyentes, a ir a armar las mesas para un muchacho que se había convertido hace poco, que yo ni sabía cómo se llamaba José. Bueno, y José me enseñó algo que al día de hoy perdura. Eso es una operación del Espíritu Santo. Como Dios me enseñó por medio de José, que no tiene el don, que no tiene el ministerio de la enseñanza, pero que Dios es soberano para hacer hablar las piedras. Y ahora, en cuanto a los dones, bueno, es imposible explicar en una sola reunión, en un Zoom, porque aparte del Zoom se espera que no sea muy largo porque se hace difícil de llevar el tema de la computadora, desarrollar cada uno de los dones. ¿Qué es lo que tenemos que hablar al principio, antes de hablar de qué implica cada don? Los principios de los dones. Es importante, como decíamos recién, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, y no empieza a nombrarlos. ¿Por qué? Porque antes de hablar de dones, hay que tener en mente otras cosas, que son los principios. Esto es como cuando uno va a sacar el registro. Los que fueron a sacar el registro para manejar, no nos toman directamente el examen práctico. Antes del práctico, nos toman el teórico. El último que lo hizo creo que fue Juan Cruz, hace poquito, ¿no? El de la moto. Y antes de andar en moto, le preguntan acerca de las señales de tránsito, acerca de un montón de normas, y después, si él aprueba eso, dice, listo, subite a la moto y empieza a andar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si toman la segunda parte y puede manejar bien la moto, pero no sabe que el semáforo en rojo significa que tiene que parar, por más que sepa andar en moto y pase bien los cambios, va a ser un desastre. Va a empezar a incumplir señales, a poner en riesgo su vida y la de los demás. Entonces, antes de la parte práctica, siempre toma la teórica. Y si uno no pasa la teórica, ni le toma la práctica. Dice, no, aunque sepa manejar no tiene sentido. Si no podés manejarte de estos ámbitos, que son lo que tenés que saber para manejar, lo otro nos olvidamos. Entonces hay algunos principios, los cuales hay que tener claros antes de hablar de dones. Bueno, algunos de ellos. 1 Corintios 14:12, ¿qué es lo que dice? 1 Corintios 14:12, que quiere lo busque, si no lo leemos rápido, dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad andar en ellos para edificación de la iglesia. Si alguno está tomando nota, Efesios 4:12 dice algo similar. ¿Que para qué son los dones? Bueno, antes de saber cuál tenemos, cómo descubrirlo, que lo vamos a ver después con la ayuda de Dios, tenemos que saber para qué son. Son para edificación de la iglesia. No son para lucimiento personal, no son para figurar, no son para mostrar nada, ni para ninguna otra cosa que no sea edificación de la iglesia. Nosotros, si queremos descubrir un don y queremos que esto sea de Dios, tenemos que tener en mente que anhelamos esto, y los que anhelan dones espirituales, tenemos que tener en mente que si Dios, lo que Dios nos dé, tiene que ser para edificación de la iglesia, y este principio tiene que acompañarnos en todo momento, ante cada reacción, cada oportunidad de ejercerlo, ante cada cosa. Primero, como nos decía Omar en la reunión de ayer, había una iglesia que tenía en el púlpito una inscripción que decía, hermanos, háblenos de Cristo. No sé cuál va a ser el tema, pero si alguien va a ocupar ese lugar, tiene que tener en mente que el mensaje tiene que ser cristocéntrico, que no tenemos otra cosa de la cual hablar que no sea del Señor. Bueno, con los dones ocurre algo similar. Lo que Dios nos dé para hacer tiene que ser para edificación de la iglesia. ¿Qué otra cosa? Dice 1 Pedro 4:10, creo que Juan y lo citaba recién, no lo busquen, es muy conocido. Dice, cada uno según el don que recibió. Cada uno según el don que ha recibido, ministrélos a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, ¿de qué forma? Según lo que Dios haya dado. Dios es el que reparte como a Él le parece, y cada uno de nosotros somos responsables de administrar lo que es de Dios, porque Dios lo dio, pero cada uno según lo que ha recibido. No según lo que nos parece mejor, según lo que nos parece que estamos más capacitados, lo que es más importante, qué es lo que hace falta, o infinidad de argumentos que son humanos. Son argumentos humanos, y no son de Dios. ¿Cuál es el principio de Dios? El que dice Pedro. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué otra cosa? Después léanlo tranquilos. 1 Corintios 12, del verso 12 al 22. Es muy conocido el texto, lo citamos por si alguno no lo tiene presente, donde habla del cuerpo. Y dice que algunos ojos, otros brazos, cada uno tiene su función. Ahora dice, el que es ojo y no es brazo, dice, porque no soy brazo, no soy parte del cuerpo. No, claro que sí.
y aclara que somos todos necesarios. ¿Qué sería del cuerpo si somos todos ojos, todo oído? Siempre Jorge Copaso decía, ¿no? Sería un monstruo, alguien que es todo un oído, una oreja gigante, no sería un cuerpo, sería un monstruo. Lo mismo si es un ojo gigante, ni se nos ocurre. En una caricatura únicamente se pueden ver esas cosas. Y allí habla de la necesidad de saber que somos un cuerpo y todos tenemos distintas funciones y todos nos necesitamos. Todos necesitamos los dones que tienen los otros hermanos, porque si no, no funciona. Ahora, si es cada uno según el don que ha recibido, como Dios lo da, si son todos importantes, porque incluso termina el párrafo diciendo que los que parecen menos, los miembros que tienen menos honra son los que más atención le prestamos. Llama mucho la atención un texto, que es 1 Corintios 12:31, que termina el párrafo hablando de dones, diciendo, procurad pues los dones mejores. ¿Cómo se aplica esto? Si son todos importantes y cada uno tiene que obrar según lo que haya recibido, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice procurad los dones mejores? Si no podemos elegir, si son todos importantes. Bueno, los versículos 7 al 11, dice hay diversidad de ministerios, de dones, lo que vimos recién. Y el 8 dice, porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro de fe, por el mismo Espíritu, a otro de hacer milagros más adelante, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otra interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno, en particular, como Él quiere. ¿A qué se refiere? Bueno, que está la posibilidad de que alguno de nosotros tenga más de un don, tenga varios. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice procurar los dones mejores? Que ante la posibilidad de ejercer simultáneamente dos tareas, debemos ordenarlas por esta lista que acaba de dar, de arriba para abajo. Un ejemplo, a ver si se entiende mejor. El año pasado, antes de la pandemia, un día hacía mucho calor. Y saltaron las térmicas del aire acondicionado, no sabemos por qué. Creo que Marce estaba de vacaciones incluso, entonces no teníamos muy bien claro dónde estaban las térmicas tampoco. Lo cierto es que hacía un calor adentro del salón. Y bueno, un hermano le pidió a Omar las llaves de las distintas dependencias del centro deportivo para empezar a buscar las térmicas, saber dónde están, reponerlas para que funcionen los aires, para que podamos disfrutar de la reunión, porque realmente era muy difícil prestar atención, no tenemos ventanas, para saber cómo solucionar el problema del aire acondicionado. Ahora, lo que yo pensaba, la particularidad que este hermano que ese día estuvo corriendo y transpirando un montón para ver cómo solucionaba el tema del aire acondicionado, el domingo anterior había estado predicando en ese mismo lugar en la plataforma. Ahora, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque procurar los dones mejores, teniendo en mente que todos los ministerios son importantes y Dios premia la fidelidad, no el ministerio, porque el ministerio lo da Dios. Entonces Dios lo que premia es la fidelidad. ¿Es más importante el que predica que el que transpira buscando cómo solucionar el problema este que tienen los hermanos con el aire? No, porque Dios premia la fidelidad. Ahora, está bien que el que vaya a solucionar el tema de las térmicas no sea el que está predicando, porque procurar los dones mejores es, si tenés la oportunidad de predicar y ver las térmicas, si te toca predicar, no dejes, hermano, suspendemos el mensaje, vamos a buscar las térmicas. No, el que tiene que predicar. Y otro, una tarea igualmente importante, es el que al servicio de los hermanos hace este esfuerzo de, sin saber, tratar de solucionar este problema. A esto se refiere. Ante la oportunidad simultánea de estos dones, hay que procurar los dones mejores. Es de muchísima bendición, y Dios premia la fidelidad del hermano que acomoda la silla, el que prepara el salón. Ahora, quizá hay otro hermano que tiene otra tarea que no va a dejar de hacerla en el mismo momento para poder hacer esta, porque debemos procurar los dones mejores. Ahora, tenemos que saber que, lo que decíamos recién, Dios premia la fidelidad y no el don, porque el don es de Dios. Está terminando el tiempo, veo chiquito, 5 minutos. Bueno, me avisan cuando está por terminar. ¿Me ibas a decir algo, Juani? Sí. Nada, ahora en 5 se va a cortar, somos 10 Sí. cámaras, necesitamos volver 10 cámaras para que no estés apurado y para que estés tranqui. Yo te digo lo que voy anotando, ¿sí? Prince, manejá la grabación para frenarla, para continuarla y todo. Yo tengo que los talentos vienen con el nacimiento físico, ¿sí? Y los dones vienen con el nacimiento espiritual, cuando uno conoció a Cristo. No sé, yo quizá tengo talento, no sé,
para la música, Sí. pero eso no me vino cuando me convertí, me vino cuando nací. Es Y así. los dones vienen con el nacimiento espiritual cuando yo acepté a Cristo. Están las capacidades especiales, están los ministerios, que son los que la iglesia propone, poder ejercer un ministerio, y están las operaciones, que es lo que Dios hace o el Espíritu Santo hace utilizando quizá cualquier persona. En ideal que vayan juntos. Los principios, bueno, que sea para edificación, que cada uno lo haga según el don que ha recibido, ¿no? A veces, quizás yo no tengo el don de la enseñanza, pero quiero predicar, bueno, mejor que no lo haga, mejor que haga otra cosa. Claro. Que todos son necesarios, que no hay que hacer comparaciones y procurar los dones mejores, ¿no? Si tengo más de un don, poder elegir el de más importancia, ¿no? Me anoté también lo de que el Señor no te exige según el don que recibiste, sino que premia la fidelidad, porque el don lo da Él, ¿no? Claro. Mire, Yo, yo contaba en una iglesia, disculpa, Juan, perdón, también. no, que podamos ir pensando, quizá, meter en la mente de cada uno de los que está escuchando acá, cuáles son las capacidades naturales que Dios me dio, quizá con el nacimiento, que son con el nacimiento, quizás ir pensándolo, ¿sí? Algunos somos más grandes, otros son más chicos, ¿sí? Ir pensándolo y poder pensar estos principios, ¿no? Tanto de los talentos quizá como de los dones, que tiene que ser lo que Dios quiere para mi vida, lo que Él quiso para mi vida, es necesario que sea para edificación, es necesario que lo haga si tengo verdaderamente la capacidad, saber que no soy más ni menos que otro, que soy necesario igual que los demás, y bueno, poder ir pensando estas cosas. Fer, manejate con libertad con el tiempo. Si salimos, si se corta, tenemos que salir 10 y entrar 10. Listo. Y después otra cosa, que eso no entró en la grabación porque empezó después, lo que decíamos al principio, cuando somos salvos ¿para qué? Para buenas obras, que también incluye los dones, pero no se limita a eso, que lo que Dios espera de nosotros es una conducta y es un carácter. En el carácter nosotros sí debemos y tenemos que trabajar, eso sí depende de nosotros. ¿Qué don recibimos? No, pero formar el carácter es un trabajo, es un ejercicio que tenemos que hacer. Y a veces queremos agradar, entendemos como síntoma de vida espiritual el don, ¿no? Y el don es de Dios, Él lo dio. Yo contaba en una iglesia hace poquito, bueno, ustedes saben, yo tenía una moto y Axel tenía otra, y bueno, yo cambié la mía, y Axel se quedó con la que había sido mía. Y es como que Axel venga a decirme, mirá, la moto es así, anda así, y me quiera sorprender con eso. Yo ya lo sé, la moto era mía. Yo se la di a él. No me va a sorprender con eso. ¿Por qué? Porque era mía. Yo la tuve unos años y yo se la di. Entonces no me va a sorprender con las características de la moto. Con los dones pasa lo mismo. Son de Dios. Y no son síntomas de espiritualidad. El don. No es más espiritual un don que el otro. Porque Dios lo dio. Es de Él. Y nosotros lo que debemos ir a agradar, buscar agradar a Dios, es con nuestra conducta. Y allí sí, la manifestación de los dones. Bueno, otros principios, ¿cuáles son? Que todos los creyentes, tenemos al menos un don. Dice, cada uno según el don que ha recibido. Y no aclara después, menos fulano que no recibió ninguno. Todos recibimos al menos un don. Lo cierto es que hay iglesias donde pareciera que no hay dones. ¿Esto por qué? Porque lo que no hay es ejercicio de los dones. O no hay el cuidado, que decíamos al principio, de la conducta, de la vida espiritual, del carácter, y esto impide que los dones se manifiesten. Pero eso ya es responsabilidad de los hombres. Dios se compromete a dar a cada uno al menos uno. Y el don es del Señor y no refleja necesariamente la vida espiritual. ¿Esto qué significa? Que quizá nosotros en lo privado, en la relación con Dios, en nuestra conducta, no tenemos todos los papeles bien al día. Sin embargo, Dios, que es el dueño del don, puede utilizarnos. Lo cierto es que pasado el tiempo, generalmente, si la vida espiritual no se pone al nivel del don, el don termina a la altura de la vida espiritual. ¿Se entiende? La parte que sí es nuestra y depende de nosotros, que es nuestra conducta, debemos guardarla, porque si no, el don sí va a terminar a la altura de la vida espiritual, va a caer. Pero a veces, Dios en su misericordia permite ser bendecidos por el don. Un ejemplo, Sansón. 30 años sirvió Sansón con fuerza extraordinaria y con la cabeza en otro lado. Y uno dice, bueno, pero la vida espiritual no estaba a la altura del don. No, pero el don es de Dios. Con el tiempo,
el don terminó a la altura de la vida espiritual, pero 30 años de paciencia hubo. Y yo muchas veces tiemblo si yo no estaré en esos 30 años de misericordia, en los cuales pienso que Dios está conmigo, porque estoy haciendo las cosas bien, y en realidad lo que estoy disfrutando es ese periodo de gracia que Dios da para que nos volvamos a Él. Decíamos, la lista de los dones. Hay algunas listas, vamos a leer solo una en la Biblia, pero por ejemplo, muy notable, por ejemplo, una está en 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14, habla de dones. Al igual que Romanos 12. Pero es imprescindible darnos cuenta, considerar que cada vez que hay una lista de dones, como decíamos recién, hay requisitos que tienen que ver con nuestra conducta, con nuestro carácter, que es necesario para el funcionamiento. Por ejemplo, vamos a leer Romanos 12, que es la más corta, versículos 3 al 11. Romanos 12 dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, o el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Bueno, hay algo notable, decíamos recién, hay una lista de dones. Y antes de hablar de los dones, el verso 3, ¿qué es lo que dice? Digo pues por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe. Bueno, y el último versículo que leímos, ¿qué dice? El amor sea sin fingimiento. Citábamos recién la lista de Corintios, ¿no? Y habla del capítulo 13, 12 y 14 habla de dones. Y en el medio está como para que funcionen esos dos capítulos, el capítulo 13, que habla de ¿qué? De la preeminencia del amor. ¿No? Y yo pensaba, esto es como las piezas de un motor. Tenemos el cilindro y tenemos el pistón. Son piezas mecánicas que generan. Si una falta, no funciona el motor. Pero por sí mismas, hace falta para que funcionen, para relacionarse entre sí, que haya aceite. Si no hay aceite, el motor va a empezar a funcionar y al minuto se quema. No sirve más. Entonces, para que los dones funcionen, entre el capítulo 13 y el 12 y el 14, tiene que estar el 13 que habla del amor. Para que el 12 funcione, antes y después, cuando arranca y cuando termina, habla de estas cosas. De cosas que sí dependen de nosotros a diferencia de los dones. Y tenemos que saber, que como decíamos al principio, Dios dice que los amé, que se amen como yo los amé. Y Dios entiende el amor como acción. Y no es amor, el amor, decía un misionero que nos visitó hace mucho tiempo, que no sé si ya estará con el Señor, porque nunca más lo escuché nombrar, don David Domínguez. Decía, el amor no es amor hasta que se da. Entonces, ¿dónde se da el amor? ¿Dónde se ejercitan los dones? ¿Dónde? Con gente. Los dones se ejercitan con gente y en ese mismo ámbito debemos ejercitar el amor en obras que es como Dios lo entiende. Ahora, ¿con qué gente? No solamente con los afines, con los que me caen bien, con los que piensan como yo. Porque así lo hace el mundo. En el mundo hay amor, hay amistad, hay ocupación. De hecho, hay gente que no es del Señor y trabaja más que nosotros. Yo siempre pongo el ejemplo. No hace falta más que mirar un club. En los clubes hay gente que no cobra nada y está de madrugada yendo a Chascomús a acompañar a una delegación de infantiles de jugar un deporte y trabajan un montón y esfuerzan un montón. Pero eso no es espiritual. Eso es amor humano, no es espiritual. Si es espiritual, se espera que estas cosas sean entre los que son mis amigos y entre los que no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber primero cuando vamos a querer conocer y ejercitar nuestros dones? Bueno, que es necesaria la comunión. Que no existe el contrapropista de la fe, el que usa el don por su cuenta, digamos. Para esto es necesario congregarnos y para esto es necesario interesarnos los unos por los otros. Este es el primer ministerio. Este es el primer lugar donde nosotros empezamos a ejercitar nuestros dones. Muchas veces decimos, no, pero no tengo tiempo para esto.
yo quiero predicar solamente, o quiero evangelizar, o quiero, según cual sea mi don. Bueno, chicos, si no hay tiempo para todos, si tenemos que elegir una sola cosa, tenemos que entender que el primer ministerio es este. Es la comunión, es congregarnos, es interesarnos por los demás. Hace un tiempo yo hablaba porque si no tenemos que saber que no sirve, o no que no sirve, pero por ahí sirve, pero sirve de poco, ¿no? Como Dios lo tiene planeado. Hace un tiempo largo ya hablaba con un muchacho, que hablando de estas cosas me decía que él entendía de parte de Dios en su futuro, quería algún ministerio, y me hablaba algo así como de un liderazgo. Y yo le explicaba estas cosas, le digo, bueno, me alegro, gracias a Dios que tenés el corazón en esto. Ahora, ¿sabés cómo se empieza para que en el futuro tengas un ministerio reconocido en la iglesia? De esta manera, como decía recién, en la comunión, en interesarnos por los demás. ¿Sabés cómo tenés que empezar? El martes viniendo a orar, por mis necesidades y por algún otro hermano. Y tenerlo presente y preocuparte por estas cosas que te vas a enterar en la reunión de oración. Y así se empieza, y ahí se va a desarrollar. Porque de esta manera se funciona, en este medio. Ahora, ¿cómo descubrir el don? ¿Cómo saber qué es lo que Dios me dio? Bueno, sirviendo. No hay otra. ¿Y sirviendo en qué? En lo que se pueda. Estar a mano, como decía recién. El martes viniendo a orar, estando en la comunión de la iglesia, estando dispuesto. Tenemos que estar dispuestos, que es muy importante, ¿no? Yo le decía a este muchacho, que gracias a Dios por este deseo de su corazón, porque no en todos está. Él tenía el deseo de servir. Pero además de dispuestos, tenemos que estar disponibles. Al momento de ser necesario que alguien haga algo, tenemos que estar disponibles, porque por ahí tenemos el buen deseo. Es decir, me encantaría servir, sí, qué bueno. Bueno, mirá, necesitamos repartir esto. No, pues aquí yo tengo un asado. Bueno, está bien, mañana vamos a preparar las bolsas de pan de vida, por decir algo, qué sé yo. Mañana tengo un partido. Y el sábado lo vamos a repartir. No, yo el sábado lo dedico a lavar el auto. No alcanza con estar dispuesto, lo cual es una parte importantísima, porque muchos de nosotros no estamos ni dispuestos, tenemos la atención puesta en otra cosa. Pero es fundamental estar disponible. Entonces, ¿cómo descubrirlo? Sirviendo en lo que se pueda. ¿Qué significa esto? Estar a mano. Se tiene que poder contar con nosotros. ¿Para qué? Para lo que haga falta. Y ahí vamos a descubrir el don. ¿De qué manera? Vamos a darnos cuenta en qué cosa Dios nos utiliza. ¿En qué cosa nos dio capacidad? ¿De qué manera? Ejercitando en diversas cosas, y en una vamos a entender, vamos a descubrir una cosa que no es otra cosa que el respaldo de Dios, en algo que Dios nos utilice. Ahora es fundamental para descubrir esto, estar dispuesto a hacer segunda guitarra. Muchas veces ocurre como hablaba este muchacho, yo quiero servir, ¿qué? Quiero ser líder. No, tenemos que estar dispuestos a hacer segunda guitarra, ayudar en lo que haga falta, a colaborar. Si nosotros hacemos esto, Dios nos va a mostrar, y posiblemente, o no, depende de la soberanía de Dios, Dios nos dé ministerio. Vemos grandes hombres de Dios como Josué, líder del pueblo de Dios. Pero Josué empezó sirviendo a Moisés, y siempre en el tabernáculo, y para lo que hacía falta, y David mismo, antes de ser rey, el que entraba y sacaba al pueblo era David, pero el rey era otro. Bueno, pero él estaba dispuesto a hacer segunda guitarra. Y ahí encontró el respaldo de Dios y pudo reconocer la tarea que Dios le había dado, tanto a Josué como David. Ahora, chicos, tenemos que saber que los dones se complementan, que son todos necesarios, que nos necesitamos unos a otros. Leíamos recién, el cuerpo, la iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Es como un equipo. Por más que esté el mejor 10, si no hay otros 10 jugadores, no sirve de nada, porque todos son necesarios. Ahora es fundamental reconocer qué es lo que Dios le dio a cada uno. Lo tenemos que reconocer nosotros, nos tenemos que dar cuenta en qué cosa Dios nos respalda, pero es fundamental que lo tienen que reconocer los demás. Si es de Dios, los demás van a ver esto también. A nosotros nos pasó con Twitty, sirviendo con los jóvenes, pedirle a algún joven alguna tarea hace muchos años ya. Los jóvenes que estamos hablando ya son casados, tienen hijos. Y que nos contesten, no, yo quiero compartir la palabra de Dios. Bueno, gloria a Dios si Dios te lo dio. ¿Cómo que no? ¿Qué más quisiera que todos profeticen? Pero hoy necesitamos, no sé, que sirvas el puré, por decir algo. Entonces,
Tenemos que estar dispuestos a hacer segunda guitarra. Tenemos que ver nosotros el respaldo. Y lo tienen que ver los demás. Se tiene que ver esto. Ahora, algunas cosas para reflexionar. Vuelvo a decir, no vamos a hablar de lista de dones, después si quieren charlamos un poquito cuando termine el mensaje, pues se va a hacer muy largo y ya hablé un montón. Y por Zoom es muy complicado. Pero para terminar, algunos principios. Algunas cosas para reflexionar. Después lean en sus casas Mateo 10, donde el Señor llamó a los 12, llama a sus discípulos. Él los llama para darles autoridad y para delegarles tareas. ¿Qué es lo que está haciendo? Está reconociendo dones y está dando ministerios. Ahora, yo pensaba la otra vez, leyendo esto, que para salvación el Señor llamó a pecadores, a publicanos, a religiosos. Para salvación llamó a todos. No hay excepción de personas. Todos quiere el Señor que procedan al arrepentimiento. Ahora, cuando tuvo que llamar para servir, llamó entre los discípulos. Llamó a los que estaban con él. Dice Marcos 3, que él llamó a los suyos para que estuviesen con él. Y para enviarlos a predicar. Pero primero que estuviesen con él. No puede enviarlos a predicar sin estar con él. Llamó a los que habían dejado todo. Y es notable que Dios siempre llama a gente que está ocupada, no que no tiene nada que hacer. Eliseo estaba atrás de los bueyes, de 12 yuntas de bueyes, y allí lo llamó. A los que dejan alguna cosa por algo que es superior. No es porque no tenemos nada que hacer, es porque entendemos que esto es más valioso. Y tenemos que saber, por último, que Dios no fuerza a nadie a que le siga. Pero si alguno quiere servirlo, si alguno quiere seguir al Señor, las condiciones las pone Dios. Dios no nos fuerza a que le sigamos, pero si queremos servirlo, las condiciones las pone Él. Él pone las reglas, Él pone los requisitos. Es muy notable que cuando vemos los requisitos para los diáconos, los requisitos para los pastores en la palabra de Dios, no habla de dones, habla de carácter. Esto es muy notable, porque en esto es lo que sí podemos nosotros trabajar, y es lo que depende de nosotros. El resto lo hace Dios. Allí en Discurso de mis estudiantes hay una historia que cuenta Spurgeon, quien escribió este libro. Son los mensajes que daba en un seminario donde estudiaban para ordenarse como pastores. Y él cuenta que un muchacho quería ir a servir a la India como misionero. Y él delega la entrevista con este aspirante a misionero a uno de sus copastores, a un compañero de ministerio, Spurgeon, ¿no? Y siempre recuerdo el relato que hace esta persona que entrevista al muchacho, al candidato. Y él lo cita 6 de la mañana en la casa, en un momento donde no había colectivos, ni trenes, ni nada. Lo hace pasar a su oficina, lo tiene un par de horas esperando. Cuando va a la entrevista le dice el muchacho, bueno, quiero ir a la India, le quiero contar lo que estudié. No, yo le hago un par de preguntas y con eso decido, no se haga problema. Bueno, ¿cuánto es 2 más 2? El muchacho no entiende, bueno, le contesta. Deletré de gato, deletré de perro. El muchacho le contesta, listo, con esto ya tengo suficiente, vaya nomás. El muchacho se levanta y se va. ¿Cuál es el informe que da este pastor? Creo que tiene las condiciones para ir a la India. Lo cité muy temprano y vino. Lo hice esperar, no se quejó. Casi que le falté respeto con las preguntas. Y él no se enojó conmigo. Demostró que tiene un carácter. Y es lo que necesita. El resto se lo va a dar Dios cuando sea el momento necesario. Tenemos que saber que para ejercer nuestros dones lo que hace falta es un carácter. Tenemos que saber que nuestro don no vamos a descubrirlo ni mirando la tele, ni jugando la Play, ni quedándonos en casa, ni estando autocentrados en nuestras necesidades, sino que vamos a hacerlo en la comunión, con los demás, preocupados y ocupándonos por los demás. Y sobre todas las cosas tenemos que saber, chicos, para no desanimarnos, que muchos más son los que sirven que los que tienen un ministerio. Muchas veces pasa que, a mí me pasó, cuando con Twitty servimos muchos años con los jóvenes, muchísimos. Y cuando salimos del Ministerio de los Jóvenes, una charla que tuve yo con Omar, yo miraba el organigrama de la iglesia, que en ese momento estaba dibujado en una pared en la sala pastoral. Y le decía a Omar, yo no me encuentro en ningún lado, no sé en qué puedo ser útil. Y Omar me dice, ¿en serio me estás diciendo? ¿Vos pensás que los que sirven son los que están ahí solamente? Hay un montón de cosas para hacer, hay un montón de gente para ocuparse, hay un montón de gente a la que predicar, muchísima más gente la que sirve que la que está en ese organigrama. Porque a veces quizá el reconocimiento, el encargo de la actividad tarda un poco de tiempo y eso nos puede desanimar. No todos los que sirven están en un ministerio reconocido.
A veces tarda el reconocimiento, y esto no nos tiene que desanimar. Y por último, saber que lo que no se puede fabricar es el corazón de soldado. Se pueden dar las mejores herramientas, los mejores cursos, las mejores capacitaciones, así como se puede entrenar un soldado. Lo que no se puede dar es el corazón de soldado. Si cuando empiezan los tiros, alguien tiene miedo, da media vuelta, y por más capacitado que esté, sale corriendo. Procuremos, oremos a Dios que nos dé el corazón de soldado, para estar donde hace falta, ocuparnos de lo que hace falta, estar dispuestos, estar disponibles, dispuestos a hacer segunda guitarra, para que, si es de Dios en algún momento, Él nos dé alguna tarea en la cual podamos ejercitar nuestros dones, que no se limita solamente a los ministerios, vuelvo a decir. Así que chicos, yo dejaría acá porque ya hablé yo un montón, desde ya que quedo abierto si uno quiere hacer alguna pregunta puntual, hay distintas listas, les vuelvo a decir, 1 Corintios 12, 14, Romanos 12, Efesios 4, que pueden ver, y en cualquier libro se encuentra la descripción, qué es lo que incluye cada don. Lo podemos hablar en forma particular, hablar con Juani, si lo que hace con los pastores, conmigo mismo, desde ya que estoy a disposición, cualquiera consigue mi teléfono, pero bueno, no, en un día solo no entra explicar estas cosas que son fundamentales antes de hablar de dones y describir los dones. Así que espero que haya sido de provecho, de bendición, y si alguno quiere hacer una pregunta, desde ya que estoy dispuesto, y si no, acá terminamos.